Shalom, shalom para todos los seguidores de este canal EMC Shalom Internacional Casa de Israel en Bogotá. Les saluda el pastor Ferley Jaque Alza y hoy vamos a estar haciendo un estudio muy importante relacionado con el Tevilá, ya que pues es importante poder tener claro qué es el Tevilá, su procedencia, cómo se llevó en el transcurso de la historia del pueblo de Israel y cómo llegó a los tiempos del primer siglo y cómo debemos llevar el Tevilá nosotros en nuestro tiempo. Por eso no podemos ver el Tevilá o llamado bautismo como algo lejos o ajeno a la Torá. El Tevilá no es un tema que inicia en el Brit Hadashah, viene desde tiempos antiguos y luego entra y forma parte de los mandamientos establecidos en la Torá como leyes de purificación. Tenemos que tener en cuenta a través de la historia, cuando los tiempos de Noé, este diluvio que hubo prácticamente fue un Tevilá, o entendiéndolo en un lenguaje más común, fue un bautismo que tuvo el mundo, la tierra, por el grado de contaminación y de pecado que había en ella. Entonces, a través de este Tevilá que prácticamente podemos observar a nivel literal como un primer Tevilá, la tierra pasó por un Tevilá, por una purificación. Por eso a partir de Noaj inicia, es como un nuevo empezar para la tierra, es como un nuevo comenzar. Por eso la tierra inicia desde ese momento a partir de Noaj y sus hijos. Entonces luego empezamos a observar y vemos como nuestros padres también hicieron Tevilá. Por eso tenemos claro que el Tevilá no es un tema que inicia en el Brit Hadashah o en los tiempos de Yeshua. Muchas veces, tal vez por la falta de conocer la cultura hebrea o la misma historia bíblica, llegamos a pensar que el Tevilá es algo que nació a partir de Yeshua o de su muerte en el madero, y también de pronto podemos llegar a malinterpretar aquel texto que dice un Señor, una fe y un Tevilá o un bautismo. Entonces vamos a mirar a través de este estudio la importancia que tiene el Tevilá y las diferentes clases de Tevilá que han existido en la Escritura. Entonces vamos a mirar primero en Primera de Corintios capítulo 10 versículo número 1, está escrito: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moche se sumergieron en la nube y en el mar. Cuando dice la expresión aquí se sumergieron, en algunas traducciones dice que fueron bautizados, porque la palabra bautismo fue la que se tradujo al castellano, venido de la palabra original real hebrea que es Tevilá. Entonces por eso dice que todos en Moche se sumergieron en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach, el Mesías. Sin embargo, Elohim no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos. Todos en Moche, dice, todos en Moche se sumergieron. Israel acababa de salir de Egipto y vemos allí dos formas de tipificar el Tevilá: en la nube y en el mar, como dice, todos se purificaron en la nube y en el mar. Luego más adelante encontramos al pueblo de Israel haciendo otro Tevilá antes de presentarse para un evento tan importante como recibir la Torá allí en el monte Sinaí o entrar en pacto matrimonial con Yahweh. Éxodo 19:10, desde el versículo 10 dice: y Yahweh le dijo a Moshe: ve al pueblo y adviérteles que se mantengan puros hoy y mañana, que laven sus ropas, que se preparen para el tercer día, porque Yahweh bajará al tercer día a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Moche bajó del monte a donde estaba el pueblo y le advirtió al pueblo que se mantuviera puro, y lavaron sus ropas. Y le dijo al pueblo: prepárese para el tercer día, no se acerquen a la mujer. El primer Tevilá que hicieron en la nube y en el mar, que leímos ahorita, simboliza un cambio de estado o condición de la persona. Israel
Israel salió del estado de esclavitud. Ellos venían de llevar más de 400 años en esclavitud allí en Egipto y acababan de salir, de tal manera que cuando cruzan el mar está representando para ellos un cambio de estado. Salen de esclavitud para salir a la libertad y por eso ocurre este Tevilá, por eso se menciona como un Tevilá. Entraron, le dieron la espalda a los egipcios para darle la cara al Creador. O sea que salieron de la idolatría que había en Egipto para entrar en un proceso de obediencia al Eterno. En el segundo Tevilá que vemos que hicieron, antes de presentarse ante Yahweh en el Sinaí, hicieron ritual de purificación. Es decir, se presentaron ritualmente limpios de toda contaminación. Ellos salieron de Egipto y traían toda la contaminación de los egipcios, de tal manera que ellos necesitaban presentarse puros, limpios ante el Creador, iban a tener una cita con Él. Eso nos lleva un poco a entender cuál es nuestra presentación ante el Creador cuando tenemos una cita con Él. Y cuando hablo de una cita, me estoy refiriendo a los moedín o fiestas que Él estableció. ¿Cómo me estoy presentando yo ante esas fiestas? En Éxodo 38:8 podemos ver la construcción del lavatorio, que era el lugar donde el sacerdote purificaba sus manos y sus pies antes de entrar, como había sido ordenado por Yahweh. Está escrito así: hizo la fuente de cobre y su base de cobre con los espejos de las mujeres que realizaban tareas a la entrada de la carpa de reunión. Y fue ordenado por Yahweh mismo, es una cuestión legal. Él fue quien ordenó que hicieran esa fuente para que el sacerdote se purificara antes de entrar al Mishkan, al tabernáculo. Miremos en Éxodo 30, 17 al 21, donde aparece la orden dada por Yahweh. Vamos a leerlo desde el 17. Dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo: haz una fuente de cobre con su base de cobre para lavarse y ponla entre la carpa de reunión y el altar, pon agua en ella. Y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Cuando entren a la carpa de reunión se lavarán con agua, para que no mueran, o cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Yahweh. Se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Será una ley permanente para ellos, para él y su linaje, a través de los siglos. Y vemos aquí cómo se establece para los sacerdotes que se acercan al Mishkan para ofrecer los sacrificios, cómo debían de entrar haciendo un ritual de purificación. Ellos debían limpiarse de todo tipo de contaminación que pudiese haber en sus vidas. Cuando vemos allí este tipo de purificación o de Tevilá, es un acto de cambio de estado. Este Tevilá permitía al sacerdote acercarse al Mishkan o al altar. Esto debe llevarnos al entendimiento claro de por qué la necesidad de hacer Tevilá y a través de un cambio de estado ritual nos presentemos ante el Eterno. Porque cuando el templo no esté en pie, cada fiesta es una forma de regresar a Él. Es decir, sabemos que no hay templo, pero cada vez que tenemos un moedín, los moedín, es como si volviéramos al Mishkan. O otra forma de ver, como si regresáramos al Edén, al paraíso. Entonces, cuando nosotros estamos mirando esto, debemos de tener en cuenta la exigencia que se le hace al sumo sacerdote. Él debía limpiarse, purificarse, sus manos y sus pies, que representa el lavado de sus manos, sus acciones. ¿Qué quiere decir? Que el sumo sacerdote, sus acciones debían ser perfectas delante del Eterno. Por eso, antes de ingresar, hacía un lavado de manos para purificar, por si no, sus acciones de pronto no hubiesen sido correctas delante del Eterno. Sus pies representan el caminar, su vida. La vida, el caminar del sacerdote debía ser perfecto delante del Eterno. Por eso también debía purificar sus pies. Entonces vemos este tipo de Tevilá que se presenta y está en la escritura y es legal, es establecido por Yahweh mismo. Otro tipo de Tevilá que nos muestra la Torá es el que se hace para salir de un estado de tamé o de impureza. Este
Este tipo de tevilá lo hacían las mujeres para salir de su estado de impureza en el tiempo menstrual. También se estableció este tipo de tevilá cuando una persona se contaminaba con una persona muerta o con un animal impuro muerto. Además, para una persona que se sanaba o limpiaba de zaraat o lepra, también se estableció un ritual de purificación. Entre otros tipos de casos de purificación por tamé, vamos a mirar algunas citas bíblicas que nos muestran este tipo de purificación. Miremos en Levíticos capítulo 15, versículo 28, está escrito: cuando quede limpia de su flujo, contará 7 días y después de eso, entonces se purificará. Está hablando de la mujer cuando salía de su tiempo menstrual y pasaba el tiempo de purificación. Entonces, cuando se contaba este tiempo, luego hacía un tevilá, y para eso se hicieron las mikvé, que eran fuente de aguas vivas, eran aguas no tratadas por el ser humano, eran aguas naturales. Entonces, en este tipo de fuente, o como una especie de piscina o fuente natural, allí entraban la mujer y hacía su purificación. Después de que hacía este tevilá, ella quedaba libre. Ahora, este tipo de tevilá no era un tipo de tevilá como para bañar y como un baño que se acostumbra a hacer uno diariamente. No, era un tipo de baño especial que simbolizaba un cambio de estado. Salía de su estado de impureza ritual y entonces quedaba limpia, era declarada limpia a partir de este tevilá. Es otro tevilá que estamos viendo y es un tevilá establecido por el Eterno que cobra su legalidad ya que fue dado por él. Ahora vamos a mirar Levíticos 14:8. Dice Levíticos 14:8 referente a la purificación para un leproso o una persona que tenía zaraat. Está escrito: el que se va a purificar lavará sus ropas, se afeitará todo el cabello y se bañará en aguas, entonces quedará limpio. Después de eso podrá entrar al campamento, pero debe quedarse fuera de su carpa por 7 días. Y entonces aquí vemos también el tevilá que debía ser una persona que era limpia de lepra o de zaraat. Entonces vemos otro tipo de purificación también establecida. El tipo de purificación para el que salía de zaraat era un tipo de purificación diferente a la mujer en su estado, cuando salía de su estado menstrual, cuando terminaba el tiempo de la purificación. O sea que cada uno cobraba una legalidad diferente. Entonces ninguno invalida al otro. El tevilá que hacía la mujer no invalidaba el tevilá que hacía el que era limpio de lepra, como tampoco el tevilá que hacía el sumo sacerdote invalidaba el tevilá que debía hacer la mujer. O sea que todos estos tipos de tevilá eran vigentes y ningún tevilá anulaba al otro. Vamos a mirar ahora en Números 19:19. La persona pura rociará a la persona impura en el 3er día, y en el 7º día, purificándolo así para el 7º día. Ella lavará entonces sus ropas y se bañará en agua, y al atardecer quedará limpia. Este tipo de tevilá que vemos aquí era el tevilá que debía ser el que se había contaminado con una persona muerta. Entonces también debía llevar este proceso un tiempo de purificación y luego hacía este tevilá para poder quedar limpio. Entonces este tevilá tampoco invalida ninguno de los otros tevilá que hemos estudiado. Ahora, estos entre otros tipos de casos de purificación que la Torá nos muestra. Entonces vemos que la misma Biblia nos está mostrando diferentes clases de tevilá según la condición. O sea, se estableció para muchas cosas. El hecho es que todos tenían que ver con purificación y un cambio de estado. Ya en los tiempos del Segundo Templo, en el 1er siglo, podemos ver con claridad que el tevilá era cosa común, no era algo extraño para el judaísmo en el 1er siglo que se hablara de tevilá, ya que eran mandamientos. Por eso podemos ver a quienes se preparaban para celebrar las fiestas hacer tevilá. En Juan 11:55 tenemos un ejemplo claro de aquellos que hacían tevilá para prepararse para celebrar la fiesta de Pesaj. Juan capítulo 11 versículo 55 está escrito: ya estaba próximo el Pesaj de los yahuditas y muchos subieron de esa región a Jerusalén antes del Pesaj para purificarse. Entonces estamos viendo que dice muchos subían para purificarse antes de Pesaj. Ahora, ¿era mal eso que ellos estaban haciendo? No, ellos
iban a la presencia, ¿saben? Ellos sabían que una fiesta era algo tan importante como presentarse ante el Eterno, ante el Creador. Entonces ellos hacían ese tevilá de purificación para ir a la fiesta. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta. En los tiempos de Yeshua se hacía tevilá para ir a la fiesta. Ese tevilá nos lleva a un cambio de estado ritual. También encontramos a Shaul, Rab Shaul, o conocido comúnmente como el apóstol Pablo, haciendo otro tipo de tevilá o purificación. Hechos 21 del 23 al 24 nos narra este asunto. Por tanto, haz esto que te decimos, entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Lleva contigo a esos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas y todos sabrán que las cosas no son como se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la Torá. Entonces, ahí estamos viendo, es un consejo que le dan algunos de los ancianos a Shaul, teniendo en cuenta que se creía en Jerusalén por la comunidad judía que él había negado la Torá, o que él estaba enseñando que no se debía guardar la Torá, o que él no la estaba guardando. Entonces, el consejo que le dan los ancianos para que los yahuditas tuvieran claro que Pablo no había dejado de guardar la Torá, que estaban pensando equivocadamente de él, fue llevar a unos hombres que tenían un voto de Nazir y tal vez hubiesen contaminado con muerto. Entonces, por eso ellos le aconsejan que él vaya, pague para que ellos se rapen y se presente con ellos, que haga tevilá con ellos, purificación, y se presente en el templo con ellos de tal manera que puedan evaluar que él continúa guardando la Torá, continúa guardando los mandamientos. Pero vemos aquí que era Pablo, Shaul, ¿ve? Y ya Yeshua había muerto, había resucitado, y vemos que no fue invalidado en ningún momento este tipo de purificación. Entonces es probable que haya sido por el problema de haber sido contaminados habiendo hecho un voto de nazareato. Entonces vamos a mirar en Números 6:9, que allí nos especifica esto. Si alguien muere de repente junto a él, contaminando su cabello consagrado, se afeitará la cabeza el día en que se purifique, se le afeitará al 7º día, al 8º día traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma al sacerdote a la entrada de la carpa de reunión. Entonces ahí vemos este tipo de acto, y vemos a Pablo, a Rab Shaul, participando de este acto de purificación. También podemos ver en el primer siglo que habían otro tipo de costumbres diferentes, de diferentes tevilá. Por ejemplo, el tevilá normal que hacían los sacerdotes según lo establecido en la Torá. En el primer siglo ellos seguían haciendo su tevilá antes de ministrar. También se ordenaba a un prosélito, a un seguidor que quería hacer la conversión al judaísmo, bajo una ceremonia a la que debía de llevar 3 testigos, hacía un tevilá que simbolizaba para esta persona un cambio de estado o de identidad, es decir, se veía como si hubiera nacido nuevamente, pero ya como judío, o sea que era como un volver a nacer a través de este tevilá. También, como ya lo vimos, el tevilá por contaminación con muerto, el tevilá para cambio de estado ritual para poder celebrar las fiestas, todo esto se celebraba en el primer siglo. Otro tipo de tevilá practicado que encontramos en los tiempos de Yeshua o desde antes es el tevilá que practicaba Yohanan el Inmersor y también Yeshua mismo. Vamos a mirar unos textos, Mateo capítulo número 3, vamos a mirar desde el versículo 13 al 17. En aquel tiempo Yeshua vino del Galil al Jardín, donde estaban Yohanan, para que él lo sumergiera. Pero Yohanan, o sea Juan, trataba de impedírselo diciendo: yo necesito que tú me sumerjas y tú vienes a mí. Pero Yeshua le responde: permítelo por ahora, porque conviene que cumplamos con todo lo que se requiere. Entonces se lo permitió. Y vemos que Yohanan hacía un tipo de inmersión. Miremos también en Juan capítulo 1, versículo 25 al 28. Dice: y le preguntaron: entonces, ¿por qué sumerges si tú no eres el Mashiach, ni el Eliyahu, ni el profeta? Yohanan le respondió:
Yo sumerjo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Entonces, dice 28, esto sucedió en Bet-Hini, al otro lado del Jardín, donde Johanán estaba sumergiendo. Johanán hacía un tipo de tevilá, de inmersión a las personas relacionado con el arrepentimiento. Recordemos que en Johanán estaba el espíritu del profeta Elías, como se escribe que él era el Elías que había de venir. De tal manera que en su forma de hablar le hacía que se volviera el corazón de los padres al corazón de los hijos. Y llevaba a las personas a las aguas y le hacía un tevilá para arrepentimiento. Ese era el tipo de tevilá que Johanán el inmersor practicaba. Pero también vemos que Yeshua también acostumbraba a sumergir a las personas. Vamos a mirar en el capítulo 3, versículo del 22 al 26. Después de esto, Yeshua fue con sus discípulos a la tierra de Yahudá, o sea, a la tierra de Judá. Allí pasaban un tiempo con ellos y sumergía. Johanán también estaba sumergiendo en Enajim. Ahí vemos que mientras Yeshua sumergía, Johanán también estaba sumergiendo. Entonces aquí el texto nos está mostrando que Yeshua mismo estaba sumergiendo personas. Era una de las señales que había entre los yahuditas para definir al Mashiach, y Yeshua las cumplió porque él también sumergía a las personas. Por eso fue que a Johanán le preguntaron que si acaso él era Elías o acaso él era el Mashiach para que estuviera sumergiendo. Pues de todas formas en él estaba el espíritu de Elías porque él era el Elías que había de venir. Ahora también vemos al Mashiach mismo, a Yeshua, sumergiendo a las personas, haciéndoles tevilá, como lo acabamos de leer aquí. Entonces vemos que era algo común hacer tevilá. No era algo que fuera desconocido para la comunidad yahudita, más bien para las personas que hoy en día vienen de diferentes culturas, inmersos en diferentes credos, es para quienes se les hace raro cuando se habla del tevilá o del bautismo. Pero para una comunidad que viene de guardar Torah y guardar mandamientos, hacer tevilá es algo normal. Existía la costumbre también de hacer tevilá por los méritos de su rabino. Era otra forma de hacer tevilá, una costumbre que habían las personas, los seguidores, los discípulos de un rabino que había muerto. Si este rabino era muy admirado y era considerado un sadik, sus discípulos iban a su tumba, al lugar donde estaba su sepulcro, y allí hacían una especie como de petición al creador, no al muerto, sino una especie de petición para que los méritos de ese maestro estuvieran en su vida. Algo así como lo que sucedió cuando Eliseo, cuando él pidió una doble porción del espíritu que había en Elías. Elías era su maestro y él pidió esa doble porción. Esta era una costumbre que existía y ellos pedían que eso fuera en ellos, que esos méritos de su maestro. Y Shaul, el apóstol Pablo, él habla de este tipo de tevilá y no lo invalida, sino que por el contrario, usa este tipo de costumbre para poder hablar acerca de la resurrección y dar a entender que la resurrección de los muertos era una realidad y que Yeshua había resucitado. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, 29. Por otro lado, ¿qué harán los que se sumergen por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan. O sea, él les explica, si no hay resurrección de muertos, entonces ¿qué hay de los que hacen tevilá por los muertos? Él no está invalidando, sino que está utilizando la costumbre para poderles enseñar que sí hay resurrección de muertos. Porque no tendría ningún sentido hacer un tevilá por un muerto si ese muerto no iba a resucitar. Entonces él les enseña esto, era una costumbre que existía en medio de ellos. También encontramos un tevilá muy particular en la escritura, en los tiempos del primer siglo, y muy importante para nosotros como creyentes en Yeshua. Yeshua es nuestro gran rabino, nuestro maestro, nuestro Mashiach. Y este tevilá es el tevilá por sus méritos, en su nombre, invocando su nombre para el perdón de los pecados. Este fue otro tipo de tevilá, pero lo que quiero que vayamos teniendo en cuenta es que ningún tevilá invalidó al otro. Todos los tevilá tenían su sentido, su razón de ser. Entonces vemos el tevilá que establece nuestro Mesías Yeshua para que lo hagamos en su nombre,
para arrepentimiento y perdón de pecados, ya que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Entonces ese tevilá es instituido invocando su nombre. ¿Qué diferencia tiene este tevilá al tevilá que practicaba Juan? Que en este tevilá invocamos el nombre de Yeshua para recibir perdón de pecados. De este tevilá fue lo que le habló Yeshua a Nacdimón, a Nicodemo, en Juan 3, del 3 al 5. Dice, Yeshua le respondió, en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yeshua respondió, en verdad te digo que a menos que uno nazca del agua y del espíritu, del Ruach, no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces, vemos aquí cómo Yeshua está hablando de este tipo de tevilá a Nicodemo. Ese era el tevilá que nos enseñó o que ordenó a los discípulos que hicieran invocando su nombre. En el momento en que somos sumergidos, toma simbolismo la muerte al estado espiritual anterior, al estado de pecador. Al mismo tiempo es como regresar al vientre de nuestra madre, donde hay un líquido. Y al salir de allí, del agua, cuando la persona sale del agua en la inmersión, es como resucitar o volver a nacer para llevar una vida diferente, conforme a la Torá. Este acto es tan importante que prácticamente es como anular todo lo que hicimos mal en nuestra vida interior, volver al vientre de nuestra madre y volver a nacer para llevar una vida habiendo corregido todas nuestras faltas, o sea, una vida en obediencia a sus mandamientos. Es como volver a retomar la identidad israelita. Este tipo de tevilá se hace una sola vez y es el tevilá del que habló Rab Shaul, el apóstol Pablo, a los Efesios en Efesios 4:5, donde él menciona que hay una fe, un Señor y un bautismo, una emunah, un adón y un tevilá. Este tevilá en ningún momento anuló la práctica de los demás tevilot, ya que cada uno tiene un propósito diferente. Es por eso que podemos ver cómo unos que habían creído en Yeshua, pero no habían sido hechos tevilot, o sea, no habían hecho esta purificación o no habían sido sumergidos invocando el nombre de Yeshua, sino que habían sido sumergidos en el tevilá que hace Yohanan, fueron nuevamente hechos tevilot del nombre de Yeshua. Esto no anuló el tevilá hecho por Yohanan, por el contrario, lo ratificó perfeccionándolo. Entonces no quiere decir que estas personas que volvieron a hacer este tevilá quedó nulo lo que hicieron con Yohanan, o que el tevilá que Yohanan hacía a las personas era algo que quedaba anulado. No, en su momento y en el momento que lo hicieron cobró valor y tomó vigencia. Aquí los que hicieron tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach lo hacían para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero este tevilá no tenía nada que ver con la purificación ritual, la purificación para la mujer cuando sale de su estado de periodo menstrual, con la purificación cuando hay una contaminación por muerto. Todos son tevilá diferentes y ninguno anula a ninguno. Por eso cuando hacemos un tevilá para arrepentimiento y perdón de pecados, lo hacemos una sola vez y es en el nombre de Yeshua. Pero no quiere decir que si se hace un tevilá para prepararse para presentarse en una fiesta, en un estado de purificación o en un estado diferente ante el Eterno, no quiere decir que se anule el tevilá que hizo en el nombre de Yeshua para arrepentimiento y perdón de pecados. Todos tienen su vigencia, ninguno anula a ninguno. ¿Qué concluimos con todo esto? Concluimos que es necesario ser bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach para el perdón de pecados, pero que este tevilá que es uno solo no anula a los demás tevilá establecidos en la escritura, y que a partir de este tevilá debemos iniciar una etapa de crecimiento para que no vivamos confundidos en las enseñanzas elementales como el arrepentimiento, la confianza en el Mashiach y los tevilot. Esto es lo que nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Por eso dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach y avancemos hacia la madurez sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas
de la fe en Elohim, de las enseñanzas sobre inmersiones. En la traducción, las traducciones, Reina Valera dice de los bautismos. ¿Qué quiere decir? No está hablando de un solo tevilá, está hablando de varios tevilá. Y aquí se menciona, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Que tenemos que crecer. O sea, que no debemos estar siempre discutiendo el mismo tema. ¿Debo hacer tevilá? ¿No debo hacer tevilá? ¿Me purifico? ¿No me purifico? Estas son enseñanzas elementales. No podemos estarnos arrepintiéndonos cada 8 días de nuestros pecados y yéndonos a bautizar en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque realmente el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados es una sola vez, invocando su nombre. Pero lo que aquí el escritor quiere es que tenemos que ir a la madurez, crecer, entender todos los tipos diferentes de tevilá o los propósitos para los cuales se hacen diferentes tevilá. Que ninguno ha anulado a ninguno, que lo debemos tener claro y debemos avanzar en el camino para que podamos crecer, para que podamos edificarnos cada día más y no estar siempre en la misma enseñanza. Pues agradezco mucho a todos los que puedan entrar a ver esta enseñanza. Quiero que podamos tener muy claro todo lo relacionado con los tevilá y que independientemente de la forma de pensar o del lugar donde asista, no hagamos juicios contra las personas que practican los diferentes tevilá, justificando con un solo texto, un Señor, una fe y un bautismo, y queriendo anular los demás tevilá. Porque cuando Yeshua fue al madero, Yeshua fue para, como está escrito en Hechos 5:31, para dar arrepentimiento y perdón de pecados a su pueblo Israel. El estado menstrual de una mujer no es un pecado. Entonces, él no fue al madero para quitar el estado menstrual de la mujer o quitar la purificación para su estado menstrual o la purificación para que se contaminó por muerto. Tampoco fue al madero para purificar a los animales y decir que ya podemos comer animales inmundos. No. Él fue al madero para que a través de este acto nosotros podamos tener un teshuvah, un arrepentimiento, un volver a su presencia, un volver a su Torah, un volver a guardar los mandamientos, que nosotros podamos hacer eso habiendo recibido perdón por nuestros pecados. Muchas gracias a todos, los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach y Shalom Shalom.